Para este ejercicio lo que cambié fue la salida del PLC conectando a la corriente alterna. En la entrada tengo corriente continua. Ahora me vas a preguntar, ¿esto se puede hacer? Sí, se puede hacer, es válido. ¿Por qué es válido? Bueno, porque este relé, acordate que funciona con 120, 220, 12, 24 volts, dependiendo qué tipo de versión del relé vos tengas o barra PLC programable vos tengas. Bueno, y también hay que tener en consideración que las salidas dependen de tipo salida relé o salida a transistor. Si tenés una salida seco, podés trabajar con 220 en este caso, independientemente del tipo de entrada que vos tengas, en continua o en alterna. Después la modificación que también hice, fíjate los contactos, y tenemos dos salidas. En el ejercicio este lo diseñé, lo pensé, lo modifiqué y agregué algunas cosas, y también para trabajar con dos salidas y darle un poquito más de diversificación al ejercicio. Nos dice diseñar un circuito con PLC que tenga en sus entradas n cantidad de interruptores, partiendo de un interruptor S1 en la entrada I1 y dos bobinas L1 y L2 para las salidas Q1 y Q2 respectivamente. Bueno, nos están pidiendo que tiene que partir del interruptor S1 en la entrada I1. A partir de eso vos agregás los botones que quieras, ¿sí? Y las bobinas L1 y L2 para las salidas Q1 y Q2 respectivamente. Después me vas a preguntar, acá colocaste los nombres L3 y L4 a estos pilotos intermitentes. Sí, lo coloqué por el motivo de que sabemos que los pilotos intermitentes son bobinas, pero no todas las bobinas son pilotos intermitentes, solamente por ese hecho. El PLC tiene entradas en continua y salidas en alterna, ya lo expliqué. En el circuito de potencia, en este circuito, se debe tener en la salida de cada contacto un piloto intermitente. Eso quiere decir que por cada contacto que nosotros tengamos, dependiendo de la bobina que tengamos, vamos a tener un piloto intermitente. Entonces, si tenemos dos contactos, vamos a tener dos pilotos. Después nos dice que la lógica del circuito es la siguiente. Al presionar S1 y S2 al mismo tiempo, caemos en la función lógica AND. Las bobinas L1 y L2 conmutan y se enclavan. Eso es importante, conmutan y se enclavan. Entonces vamos a tener una redundancia porque para tener dos salidas diferentes necesitamos una sola entrada lógica, que es en este caso S1 y S2. Después S3, el botón S3 de la entrada I3, el botón S5 de la entrada I5. Este botón S3 desconmuta la bobina L1 y el botón S5 desconmuta la bobina L2. Por ende vamos a tener que tener dos circuitos separados redundantes para que puedan desconmutarse cada una de las salidas, en este caso la bobina. Bueno, pasamos a la programación ladder. Siempre a mí me gusta comenzar con las salidas, como siempre. Entonces tenemos dos salidas, Q1 y Q2, que nos dicen que tienen que quedar enclavadas cuando se conmuten. Tenemos la salida Q1 y tenemos la salida Q2. Tienen que estar enclavadas, dependen de los contactos no mal abiertos, Q1 y Q2. Después nos dicen que para desconmutar la bobina L1 y L2, o sea para las salidas Q1 y Q2, tienen que ser independientes y trabajar con S3 y S5, que a su vez son I5 e I3, que a su vez también estamos trabajando con lógica invertida. Entonces I5, que es la entrada, es normal cerrado, e I3, que es la entrada normal cerrado. Después la lógica AND cumple que tiene que ser para S1 y S2 y a su vez conmuta ambas salidas. Entonces la misma redundancia se plantea. Función lógica AND, esto ya se vio. Si no sabes, fíjate en los videos anteriores. Esto lo colocamos acá y este lo colocamos ahí. Es importante también que recuerdes que el enclavamiento tiene que estar siempre en la salida de la función lógica. Esto quiere decir que en este caso, fíjate cómo viene el cableado. Si yo conecto Q2 acá, va a surgir un problema. Tengo que conectarlo siempre en la salida de la función lógica entre I1 y 2, ¿sí? Para que cumple el enunciado. Así que esto lo conecto de esa forma. El enclavamiento ya está conectado. Conectamos la salida Q2. Ahora pasamos a hacer el correcto conexionado con el circuito de la primera línea. La segunda línea con enclavamiento viene de esta forma y terminamos con el conexionado. Pasamos
a la práctica, bajamos el magneto térmico, tenemos alimentación. Ahora tiene que cumplir que para que yo tenga una salida en estado alto en Q1 y en Q2 tengo que cumplir la función lógica AND entre los botones S1 y S2. Si tocamos S1 solamente no sucede absolutamente nada, y si mantenemos S1 y S2, fíjate que te dice al presionar S1 y S2 al mismo tiempo voy a tener una salida alta en Q1 y en Q2, y lo cumple perfectamente para estos dos pilotos intermitentes. Ahora, independientemente si tengo un estado alto en estados centradas, voy a tener el circuito enclavado porque dependen de estos contactos, ¿sí?, de estas salidas, y para poder desconmutar la salida Q1 que depende de esta bobina, voy a tener que tocar S3 y ahí me desconmutó. Y para desconmutar la salida Q2 que depende de la bobina L2, voy a tener que tocar S5 y el circuito cumple con lo requerido.